Buenas tardes, profesor José Cuellar. Este es el proyecto GIVAL, Hidroponía Inteligente. Aquí tenemos el circuito que hemos creado. Es un poco tedioso, un poco largo, un poco complicado, pero lo hemos podido solucionar de la mejor manera. Al fondo tenemos el código que hemos manejado para subirlo a la tarjeta Arduino. En el siguiente video vamos a mostrar el funcionamiento, los problemas que hemos tenido, cómo lo hemos solucionado y cómo hemos sacado este proyecto adelante. Aquí tenemos el código, cómo está trabajando. Todo salió muy bien, salió perfectamente el código. Y aquí vamos a manejar lo que es la temperatura y la humedad dentro de lo que es la estructura, y en esta pantalla vamos a tener las lecturas de dicha humedad y temperatura. La principal falla del proyecto y la más importante, pero que aún así la supimos superar, fue el haber escogido un sensor erróneo, el cual viene 2 en 1, que mide humedad relativa y temperatura. Este sensor no es el adecuado para este tipo de circuito y para el funcionamiento que queremos dentro de la estructura. Se recomienda que se usen sensores de humedad y sensores de temperatura por separado, ya que esto va a dar una lectura y va a poder ser más fácil su manejo dentro de lo que es el circuito. Para superar el problema con el sensor de temperatura y humedad, se decidió enviar señales manuales por medio del programa. Esto con el fin de que se reemplazaran las señales analógicas que transformaba el sensor para enviar al Arduino y que el Arduino enviaba al motor para que éste subiera la cortina. En este caso, tomamos una temperatura de 50 grados centígrados, esto para poder denotar y poder saber cómo está el funcionamiento del resto de la estructura. Y así, al saber que si reemplazamos el sensor de humedad y temperatura por otros que sí se acoplen al sistema, todo el demás funcionamiento de la estructura va a ser como lo deseamos. Cuando tenemos una temperatura dentro de la estructura mayor a los 30 grados centígrados, esta va a hacer que el motor funcione y se recoja la cortina. Ahí tenemos el motor y tenemos la cortina por un sistema de polea. Aquí en el dispositivo del computador vamos a dar una temperatura mayor a 30 grados centígrados, una temperatura de 50 grados. Y vemos cómo empieza a subirse la cortina. Tenemos aquí ya un espacio para que circule el aire y refresque toda la parte interior. Esto en cuanto a la temperatura. Aquí tenemos el sistema de electroválvulas, el cual lo tenemos en la parte inferior de la estructura, que es el mismo, totalmente igual al de la parte superior. Aquí vemos un sistema por chorros leves de agua, los cual no es adecuado para este tipo de funcionamiento, ya que por cuestiones económicas no se pudo recurrir a un sistema más especializado por goteo. Aquí el agua que cae en las bandejas la tenemos de un tanque que suministra todo el agua a todo el sistema. Ese tanque tiene una capacidad de 4 litros. Cuando aumenta demasiado la temperatura dentro de la estructura, va a aumentar la humedad. Así que cuando alcance una humedad mayor al 70%, las electroválvulas se van a detener. En este caso vamos a hacer la simulación de que se ha alcanzado
mayor humedad, que es superior al 70%, y vamos a ver cómo se va a detener la electroválvula. Este proceso lo hacemos por un sistema de computador donde vamos a reemplazar las variables que nos arroja el sensor por unas variables manuales que vamos a introducir nosotros mismos. Ahí podemos ver que ya se detuvo la electroválvula, ya detuvo el paso de agua. Hay unas pequeñas gotas del agua que quedó dentro del interior del tubo, pero ese es el funcionamiento que tiene esa estructura: tener un control de temperatura y humedad para así mismo controlar lo que es el flujo de aire dentro de esta, y también la cantidad de agua que va a llegar a las bandejas. Bueno, a continuación entonces les voy a explicar un poco cuál es el funcionamiento o las necesidades requeridas para el forraje verde. En este caso pues hemos evidenciado o hemos llevado el proceso evidenciado en el blog de Word, con todo el proceso paso a paso que requiere para la formación del forraje verde. Entonces aquí podemos evidenciar ya la formación de las semillas y cómo está brotando de ellas eh, pues la hoja como tal, y vamos a poder identificar algún defecto, que aquí por ejemplo en la parte izquierda de las tres bandejas que tenemos va a haber un mayor crecimiento o es más rápido el crecimiento que las del lado derecho. Esto es debido a la luminosidad que estas contienen. Por ejemplo, al lado izquierdo pues se va a poder evidenciar que van a recibir mayor luminosidad que al lado derecho, que está junto a la pared. Entonces por eso ya no hay uniformidad en el crecimiento. Eh, para la germinación de estas, lo recomendable que se debe hacer es taparlas, pero ya en este caso, como podemos ver, hay brote de hoja, entonces pues estas ya no se van a poder tapar. Esta germinación tiene un tiempo de 6 días, y para ya el uso o la obtención del forraje se tiene en promedio de 15 días. Entonces así pues se irá formando y se irá obteniendo el forraje verde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Este es el como tal el circuito simulado en Tinkercad, nuestra librería. Esto para hacer funcionar como tal la pantalla LCD hay que hacer uso de la librería Liquid Crystal. Cuando usamos el DHT11 teníamos que descargar una librería que se llama Adafruit Sensor para DHT11. Esa librería es súper necesaria, pero pues como en el caso de nosotros no nos funcionó, entonces pues ya no la incluimos aquí. Eh, Como tal, pues nuestras variables van a ser las de temperatura, las de humedad. Nuestras entradas son para los motores. Recordemos la clase de puente H, y como en este caso no tenemos puente H, sino que tenemos este módulo, este circuito integrado, el L291D, entonces hay que sacar un pin para activarlo. Mm, Más variables de temperatura, estas ¿por qué? Porque en nuestro código hicimos uso de funciones. Las funciones pues nos facilitan más el ciclo como tal de Arduino, solamente mandando parámetros, y ellas son las que evalúan por aparte, en vez de coger esto todo en el loop. Entonces se hace más corto el código. Nuestros mensajes que nos va a mostrar nuestra pantalla LCD, la cual pues la tenemos acá en la parte de acá abajo con nuestro potenciómetro y nuestra resistencia. Bueno, otra variable que es la humedad, un mensaje que va a ser las de humedad, y estos puertos de aquí son los, o sea, como tal, esto de la librería Liquid Crystal son los puertos a los cuales van conectados aquí cada puente de estos de la pantalla LCD. Aquí pues nuestra pantalla LCD es igual a la que conseguimos por internet, entonces pues fue más fácil conectarla aquí y hacer la misma simulación. En el relé, con el relé tuvimos un problema. El problema es que aquí no se pudo simular bien como tal, como es el circuito con las electroválvulas, pero como tal él no nos está dando error, entonces él lo está abriendo y cerrando. Aún así no estoy aquí bien conectado, él lo va a seguir leyendo. Y como tal en el simulador no, sino en Arduino, en la plataforma Arduino sí nos funcionó como tal nuestro relé.
eh, y otra variable que es para el parlante. El parlante va a ser las veces de alarma. En nuestro simulador pues no lo pusimos debido a que pues no teníamos más tierras en nuestro Arduino, entonces ahí se nos dificultó eso. No tuvimos la expansión para sacar otra tierra para poner este parlante, pero como tal, esto es lo que va a hacer es avisarnos cuando la temperatura está muy alta y cuando está muy baja. Mm, bueno, ya aquí como tal, pues aquí vamos a definir en nuestro void. Voy a ponerlo más grande y cerrar el monitor. Listo. En nuestro void lo que vamos a hacer es que vamos a llamar la función LCD Begin 16.2. ¿Por qué? Porque es una LCD que tiene 16 filas, 2 columnas, entonces por eso se llama así. Nuestro pin mode, que es el IN3, que es del puente H, el IN4, que es del puente H también, son dos salidas. Para activarlo tenemos el pin de acá arriba, que era como tal el 9. Bueno, y aquí el pin mode, que es el del relé. Y nuevamente tenemos aquí nuestra salida de energía, con el cual activamos el puente H, que simula en Tinkercad. Y por buena práctica tenemos Serial Begin 9600. Bueno, aquí como tal nos damos de cuenta que el LUT es muy sencillo. El LUT solamente tiene 1, 2, 3, 4 líneas. ¿Por qué hizo así? Pues por el hecho de que, digamos, aquí con las funciones este código se acortó mucho. ¿Vea? El código como tal principal solamente va a repetir, vea, va a hacer 5 pasos y vuelve y se repite, 5 pasos, vuelve y se repite. Y solamente manda valores y da una instrucción y listo. Él solamente invoca la función. Entonces, dice que tengo una variable t que va a invocar la función temperatura. Entonces, nuestra función temperatura va a decir que nos va a imprimir en nuestro monitor serie, o sea, por eso es serial print lint, porque nos va a imprimir en nuestro monitor serie como tal el mensaje 1. Nuestro mensaje 1 decía, ingrese su temperatura, listo. Entonces dice, mientras serial a bailable sea igual a 0, o sea, mientras no tenga nada, él va a estar ahí esperando. Entonces, nos va a guardar una variable que va a llamar temperatura. Entonces, por eso es que sería el parseInt, porque es una función, es una variable entera. Entonces, en este caso, como vamos a estar ingresando los valores, entonces van a ser de tipo entero. Bueno, entonces aquí ya invocamos como tal la función liquid crystal con lcd set cursor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vamos a ubicar en la fila, en la columna, en la columna 0, ajá, y en la fila 0. Aquí esto va a ser diferente debido al tipo que nosotros tengamos. Si yo quiero arriba le puedo poner un mensaje, por ejemplo aquí decir Hival Technology. En el caso de nosotros pues pusimos temperatura arriba y la humedad abajo. Pues nos facilitó más así. Entonces va a decir que en LCD va a tener un print que va a ser temperatura. Esto nos va a indicar en nuestra LCD la temperatura y va a invocar como tal la variable temperatura, que ¿dónde fue guardada? Pues fue guardada aquí en esta parte de aquí, que es de tipo entero. Entonces nos va a devolver un valor que va a ser temp. Por eso se indica arriba temp. Listo. Entonces ya invocó temperatura. Luego dice, invoca humedad. Entonces voy a la función humedad. Entonces, humedad es lo mismo. Sería el print. En nuestro monitor serie nos va a indicar, ingrese su humedad. Listo. Entonces, mientras esté vacío, va a estar esperando. Listo, ahorita, humedad. Va a guardar una variable de tipo entero, vuelvo y digo aquí. Y esto va a estar puesta en la línea 2 de nuestra LCD, nuestra columna 2 y va a decir que es humedad, y va a llamar nuestra variable que guardamos anteriormente, que va a ser humedad. Listo. Entonces regresa un valor que es Listo. Entonces aquí ya como tal ya nos pidieron nuestras variables. Ahorita int p. Entonces va a decir que va a llamar una función que va a ser la función pt, que esta que va a ser la del parlante. Esta va a ser la función nuestro parlante, que va a ser nuestra alarma. Entonces va a llamar la función pt y le voy a pasar un valor que se va a llamar temperatura. Entonces esta es una función que pide un valor a ingresar y ese valor ya lo estuve de acá. Al inicio yo estaba tomando h y humedad. Yo dije, los voy a meter aquí a ver qué pasa. No me funcionaba. Entonces yo dije, voy a tomar la función que está, la variable, perdón, que está en la función y ahí sí me sirvió
sí me está botando a mí los valores que necesito. Entonces va a decir, ingresa un valor, listo. Entonces, esto es para nuestra temperatura. En el caso de nosotros, perdón, aquí era 30. Entonces decía que la temperatura fuera mayor a 30. Entonces, si la temperatura es mayor a 30, voy a utilizar la función tone, que es una función para dar como tal el tono o sí, el tono, sí, más que todo el parlante. Entonces, nuestro parlante lo mencioné como parlante, entonces va a tener 800 y 1000, que es la frecuencia, y durante un segundo. Luego, suena la alarma y se va a activar como tal el motor. Recordemos el puente como tal que es el motor. Entonces, IN 3 va a ser high, IN 4 va a estar apagado, va a girar hacia un lado mediante un segundo y medio. Listo. Y entonces, si no, si está por debajo, entonces va el parlante me va a sonar de otra forma por el mismo tiempo, luego va a girar en el sentido contrario durante el mismo tiempo para que sea la cortina. Listo, ahorita ya vino acá y entonces nos dio el valor. Entonces, listo, ahorita tengo una variable, o bueno, tengo que invocar la función relé para que se abra y cierren las electroválvulas. ¿Con qué lo hacemos? Con el de humedad. Entonces, al como tal el valor de relé, le voy a pasar la variable humedad que yo almacené acá cuando pedí en el monitor serie la humedad y nos la está dando en la LCD. Cuando ahorita lo ejecutemos nos vamos a dar de cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, listo. Entonces dice, le paso un valor que es humedad relativa. En este caso lo estoy utilizando con humedad relativa, pero tengo que usarlo con la humedad de las bandejas. Entonces dice, si nuestra humedad relativa es menor a 70, como tal la humedad relativa de máximo es 80 y 60, pero la tomé con un valor intermedio porque es como más favorable para mí. No puedo estar muy por encima ni tampoco muy por debajo. Entonces, si la humedad relativa es menor a 70, entonces va a tener falta de agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que activar el relé durante 6 segundos y luego vuelve y se desactiva. Listo, se cierra el ciclo y aquí hasta aquí fue la parte de las funciones. Y vengo acá como trae la función, acá, ella se cierra y luego vuelve y se repite, y vuelve y pide temperatura, luego humedad y así sucesivamente. Si tuviera yo mi circuito, mi sensor, entonces él solamente lo que haría sería leer y mandar, leer y mandar, leer y mandar y se da el bucle solo, no preguntaría nada. Entonces voy a poner más pequeña la pantalla. Creo que ahí. Listo. Vuelvo y digo, aquí la parte del relé no la pongo, pero ahí como tal en el circuito en otro se está activando, por lo que no lo puede simular bien. Entonces voy a darle iniciar simulación. Listo, está iniciando. Ahorita abro mi monitor serie. Ahí está en blanco. Listo, se prendió la LCD. Y ahorita me dice, ingrese la temperatura. Entonces voy a ponerla por encima. Entonces la pongo por encima, entonces sería 50. Listo. Le envió. Ahorita espero un momento. Por lo que es simulador, entonces se demora algo enviar la señal allá a la LCD. Y luego me hace otra pregunta para la humedad relativa. Tengo que esperar un momento. No lo envío. Humedad relativa 50. Listo, esperemos. Estoy esperando un momentico con esto. Ya. Me aparecieron ahí dos veces, aquí 550, porque se está demorando algo por mi internet. Entonces, voy a ingresar la humedad. 50 le voy a dar. Ahí ya sé que está muy por encima porque está 50-50, entonces tengo que esperar. Pero de todas formas va a ser lo mismo. La temperatura está muy por encima. Ah, ahorita no.
porque si no, no me va a detectar el sonido. Qué pena. A lo que aparezca el letrero me da abajo. De una vez sonó. Ahí se apagó. Por lo que mi internet está malo, se demoró mucho en apagarse, pero tiene que esperar 2 segundos. Aquí dice, está bien especificado que va a esperar 2 segundos y se va a apagar. Por acá abajo está la parte del parlante. Así, 1 segundo dice que tiene que demorar. Pero en este caso él se está demorando más. Entonces tengo que esperar a que cierre el bucle, que se mueva el motor. El motor en este caso no se movió en el simulador, pero en nuestro Arduino sí nos está funcionando como tal el código. Ahorita él vuelve y me pide otra vez valores. Tengo que esperar algo. Hasta ahí me quiero volver. Voy a detenerlo y voy a volver a iniciar porque se me está demorando mucho. Por mi internet seguro está muy mal. Entonces, en el anterior dije 50, ¿no? Entonces démosle por debajo de 30, entonces pongámosle un 15. La envío. Ingresa la humedad, listo. Entonces una humedad de 80. Pongámosla por encima para que no se activen los relés. También por eso es porque la está dando por debajo del umbral, entonces los relés se me estaban activando, entonces me va a demorar 12 segundos y el internet está algo malo, entonces no corre muy rápido la simulación que digamos. Apenas va un segundo y tanto rato que lo lleva ahí. Entonces ahorita apenas él suene, apenas él dé acá el valor, él me va a dar otro sonido acá, distinto al anterior, porque la temperatura está por debajo. Entonces en el caso suena y las cortinas se tenderían a cerrar. Dio un sonido distinto como tal. Voy a tenerlo ahí. Entonces, como tal, este es nuestro sistema de Arduino. Entonces, muchas gracias por su atención.